¿Qué tal, amigos cibernautas? Muchísimas gracias por seguirme en este espacio dedicado a la aventura y la exploración urbana, el conocer los fenómenos por los cuales estamos atravesando en esta gran urbe de hierro, nuestra gran capirucha, la gran Tenochtitlán, y conocer mejor estos fenómenos vistos a través de la historia. Y para los que saben, venimos de una cápsula referente a la historia y los escándalos de los transportes presidenciales. En la anterior, si tú no lo has visto, te invito a que lo veas, te pongo aquí arribita el link. Si todavía no aparece, bueno, ya pronto lo estarás viendo. Y si ya lo habías visto, pues sabrán que vamos hacia la segunda parte de la historia de los transportes presidenciales, en este caso la historia de los aviones presidenciales, con la finalidad de conocer y comprender un poquito más el México en el que vivimos hoy, visto a través de la historia, con estas cosas que quizás no conocías de la historia, bajo qué contexto histórico llegamos al actual escándalo del avión presidencial, este escándalo que no es nada nuevo en nuestro país, este escándalo que también ya se vivió con anteriores aviones presidenciales. ¿Sabías? Quizás tú ya lo sabes porque ya te lo he dicho o ya lo viste, pero para la banda que no lo ha visto, déjame decírselos otra vez. ¿Sabías que ya anteriormente hubo un presidente que sí compró, vendió y volvió a comprar el avión presidencial en menos de un año? Y sabrás que ha habido presidentes que han tenido uno, dos, hasta tres aviones presidenciales en su mismo sexenio, y es más, de un sexenio al otro pareciera que nuevo presidente, pues nuevo avión presidencial. Ahorita te voy a mostrar estas historias, así como también sabrás cuáles son los puntos en común que sí tuvieron en cuanto a este tema de los transportes Madero y Porfirio Díaz. Pues ¿qué te parece? Vamos a comenzar con eso. ¿Cuál era el punto en común entre Madero y Díaz? Pero no sin antes volverte a recomendar que no bajemos la guardia, que me pondré mi cubrebocas como lo he estado haciendo. Pero ahora sí vayamos con la historia de los aviones presidenciales en México. Comenzaré con chismearles que curiosamente tanto Porfirio Díaz como Francisco y Madero tenían algo en común. Coincidían en que los aviones serían el futuro sobre los trenes, y ambos impulsaron la aviación mexicana. Por ejemplo, don Porfirio había invitado a México a la Muestra Internacional de Aviadores de Nueva York, una escuela de pilotos de aviación, con la finalidad de realizar una serie de demostraciones aeronáuticas y promocionar la venta de sus aeronaves para el ejército mexicano, aunque desafortunadamente por el estallido de la revolución esto no se pudo concretar. Tiempo después, una vez que ya Francisco y Madero había asumido la presidencia de la República el 1 de noviembre de 1911, retomó los acuerdos con la International Aviators of New York, regresando el 16 de noviembre a realizar dichas exhibiciones que quedaron pendientes en los entonces desérticos campos de Balbuena, presentando 8 aeronaves, y concretamente el día 30 de noviembre el ya entonces presidente Madero asistió al evento, siendo invitado por el capitán George Diot para que piloteara su aeronave, un monoplano de Pergusín de 2 plazas y 80 caballos de fuerza. Es así como alrededor de un cuarto de hora el entonces presidente de México, autor del sufragio efectivo, no reelección, se convirtió en el primer presidente en el mundo en viajar en un avión, y particularmente en haberlo piloteado. Tal fue la satisfacción de Madero que ordenó la creación de la primera escuela de aviación en México, y esta fue abierta a todos los militares y cadetes que desearan aprender a pilotear aviones, como fue decretado el 1 de abril de 1912. De esta forma, el gobierno mexicano se dio cuenta de la gran ventaja de la aviación, siendo los presidentes Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles quienes invirtieron en las primeras aeronaves de carácter oficial para el ejército, puesto que era de gran apoyo en la logística aeronáutica para sobrevolar y atacar las tropas enemigas revolucionarias. O sea que los primeros aviones mexicanos tuvieron fines bélicos para atacar a las tropas de Villa y Zapata, entre otros, aunque la gripe española de 1918 mató a más revolucionarios que la misma revolución, pero eso ya lo veremos en otra cápsula. Fue así que en 1921 el general Álvaro Obregón expidió la primera concesión a una empresa privada para el servicio de carga y transporte de pasajeros vía aérea, comenzando así la aviación comercial en México con el nombre de Compañía Mexicana de Transportación Aérea, y 3 años después se convirtiera en Mexicana de Aviación, hasta el cese de sus operaciones en el año 2010, dejando a muchos empleados en la calle, por cierto pisoteando sus derechos laborales en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En
En aquellos ayeres los presidentes utilizaban más el tren como medio oficial de transporte, el olivo en este caso, puesto que no existían aviones que garantizaran la seguridad y estabilidad para sobrevolar grandes distancias con altas horas de vuelo. Sin embargo, se cuenta que Plutarco Elías Calles voló en un Fairchild de Mexicana para un acto oficial ante la visita de Charles Lindbergh en diciembre de 1927, y de la misma forma tanto Álvaro Obregón como Lázaro Cárdenas utilizaron ocasionalmente alguna de las aeronaves adquiridas para el ejército y transportarse de esta forma al interior de la República a puntos donde no llegaba el tren. El presidente Ávila Camacho, haciéndose eco del deseo nacional, llega a la Cámara de Diputados para pedir al Congreso se ha declarado el estado de guerra con los países del eje a partir del 22 de mayo de 1942. Y a partir de la declaración de guerra de México a los países del eje por el presidente Manuel Ávila Camacho, llegaron a México las primeras aeronaves que conformaron la columna vertebral y base de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de los aviones oficiales para el gobierno, tanto de guerra como comerciales, impulsando la aviación mexicana a tal grado que la principal participación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial fue por tropas aéreas, con el tan destacable y reconocido heroico Escuadrón 201. Lo cual culminó en que el presidente Miguel Alemán Valdés comprara en 1947 una aeronave Douglas C-47 Skytrain de tipo militar, convirtiéndolo en el primer avión presidencial de la historia de México, el cual fue bautizado como el Mexicano, el cual actualmente se encuentra como exhibición en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Sí, en el mismo lugar donde se le hizo una fiesta al Papa Francisco la última y única vez que ha visitado nuestro país. Que por cierto, el avión papal, el del vicario de Roma, es impresionante. Si con el tren le jugamos al tú por tú, con el avión no le llegamos ni a los talones. Y aquí comienza una apasionante historia del ir y venir de los aviones presidenciales. Comenzando porque el C-47, el Mexicano, en breve fue sustituido por un Douglas C-4C5 bautizado el Mexicano 2, dándole a Miguel Alemán un uso alternativo con el tren del Olivo, comenzando a dar preferencia a la aeronave presidencial. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se sustituyó al Mexicano 2 por un Douglas D-6, nombrando al nuevo avión presidencial como el Francisco Zarco, comenzando a ser más frecuente su uso junto con las labores gubernamentales. Pasando al gobierno de Adolfo López Mateos, nuevamente se sustituyó al avión presidencial Francisco Zarco por uno de los aviones más sofisticados y de vanguardia de la época, un Bristol Britannia 302, y que fuera nombrado el Ciudad de México, aunque únicamente fue utilizado por el presidente para realizar viajes al extranjero. Sin embargo, el gobierno de López Mateos no solo adquirió ese avión, sino que también adquirió un Douglas DC-8, el cual fue nombrado Tenochtitlán. Es decir, en ese sexenio el gobierno de México tenía dos aviones presidenciales, el Bristol Britannia 302 Ciudad de México y el Douglas DC-8 Tenochtitlán, sumando la compra de otras aeronaves para diversos usos, como un Convair 240, un Douglas C-54 y otro Douglas DC-6. Posteriormente, este último, el DC-8 mejor conocido como el Tenochtitlán, fue más utilizado por Gustavo Díaz Ordaz para viajes internacionales, y para viajes locales o el interior de la República utilizaba dos Fokker F-27, los cuales fueron llamados el Benito Juárez y el Morelos respectivamente. Es decir, para entonces ya existían tres aviones para uso presidencial, aunque también estos últimos cumplían con labores humanitarias y de servicio al ejército.
Pero adicional a estas aeronaves, y quizás siendo el principio de las excentricidades de los aviones presidenciales, este comenzó con Luis Echeverría Álvarez al comprar un turbojet Hawker Siddeley HS-125 llamado Miguel Hidalgo, al cual la prensa lo señaló de ser muy excesivo y de ser muy pequeño, apodándolo por tal razón como el Topollillo. Continuando con esta historia, al llegar el sexenio de José López Portillo, comenzó el romance de México con los Boeing, ya que adquirió dos unidades 727-100 de medio uso pertenecientes originalmente a Mexicana de Aviación, los cuales fueron designados Quetzalcóatl 1 y Quetzalcóatl 2, alternando sus viajes del presidente ya sea en uno u otro avión y a su vez brindando operaciones aéreas para el ejército en problemas de desastres naturales o ayuda humanitaria de carácter internacional. La actividad de los Quetzalcóatl fue hasta desgastarlos. Y llega el primer avión presidencial mexicano de lujo verdaderamente sacado de agencia, como si fuera tu auto equipado del año, hasta con quemacocos, estéreo y bocinas. El primero en su clase, puesto que los anteriores la mayoría habían sido de segunda mano, ya usados, o para pocos pasajeros, o de poco alcance. Me refiero al Boeing 757 bautizado como Presidente Juárez, adquirido en 1987 por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Hago una pausa solo para aclarar que no es el señor presidente quien los compra o adquiere, es el Estado. Y no solo para funciones de transporte del Ejecutivo, pueden ser utilizados para labores de rescate, humanitarias, de emergencia nacional y apoyo a otras naciones, perteneciéndole en realidad a todos los mexicanos. Ok, aclarado lo anterior, continúo por decirles que la oposición política de aquel entonces junto con diversas organizaciones públicas se manifestaron en contra de la compra del Boeing 757, generando una presión tan grande que el gobierno de Miguel de la Madrid, sin ni siquiera haberlo estrenado, terminó vendiendo la aeronave de $65 millones al precio en que se había adquirido. No obstante, una serie de fallas en el Quetzalcóatl 1 y ante el hecho de que había sido descontinuado, se encontraron los argumentos suficientes para demostrar que era necesaria la adquisición de una nueva aeronave presidencial, volviendo a comprarla ante nuevamente la inconformidad de todos, pero ahora con un descuento de 22 millones, es decir, que se volvió a comprar el mismo avión por una cantidad de $43 millones, equivalentes a 76.067 millones de pesos mexicanos en aquel entonces, y la razón técnica del descuento es porque había una sobreexistencia de unidades. Por cierto, el nombre que originalmente se le había asignado fue Avión Presidencial Venustiano Carranza, aunque finalmente se decidió por bautizarlo como Presidente Juárez. De esta forma es que México tuvo por primera vez un avión presidencial que contaba con todas las normas y protocolos para este tipo de vuelos aéreos, satisfaciendo las necesidades operativas de acuerdo a la época por parte del Ejecutivo, desde contar con tanques adicionales de combustible para largas distancias a ahorradores de turbocina. Recordemos que los aviones no vuelan con gasolina, sino con turbocina, el cual dio servicio 25 años a 6 expresidentes, de 1988 al 2015, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto. Además, participó en diversas labores humanitarias y en apoyo contra desastres naturales, como también lo llegará a ser el Quetzalcóatl 1. Hasta que fue descontinuado, y esto de acuerdo a la consultoría de la agencia Fly Global. Y citaré parte de su dictamen para la Oficina de la Presidencia de la República el 14 de enero del año 2011. El Boeing 757 es viejo y se encuentra deteriorado. Su producción ha sido descontinuada, lo que dificulta la adquisición de refacciones. Entonces había la necesidad de comprar un nuevo avión. Ya no era ni siquiera recomendable mantenerlo. Había pasado a ser una chatarra literalmente. Esto no es como el Bocho 74 que tenemos en el garage o estacionado fuera de la casa. Y como dirían por ahí, ¿para qué le echas dinero bueno al malo? Mejor que se compre uno nuevo. Fue así que la última misión del 757-255 Presidente Juárez fue en el año 2015, con el presidente Enrique Peña Nieto viajando a París para participar en la cumbre de cambio climático COP21, habiendo acumulado en los últimos años una serie de fallas, elevando sus costos, dejando de ser funcional, retirándolo en diciembre del mismo año. Y es así que llegamos al último transporte presidencial adquirido por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, el tan controversial Boeing 787-7 Dreamliner, matrícula XC-MEX, bautizado como el José María Morelos y Pavón, mayormente y mejor conocido como el avión que no lo tiene ni Obama. Un palacio para los cielos.
Fue autorizada la compra de este prototipo el 30 de julio del año 2012, el cual además sirvió como modelo inicial que fuera el punto de lanza de desarrollo de otros modelos aeronáuticos con la más sofisticada tecnología de vanguardia para las operaciones de navegación aérea, con un valor de 160 millones de dólares, más la suma de una serie de adaptaciones y ajustes concluyó en un costo de 213 millones de dólares aproximadamente, equivalente a 2.952 millones de pesos mexicanos, casi 3 millones de pesos de acuerdo al tipo de cambio de la fecha de adquisición, por medio de un arrendamiento cubierto en su totalidad por Banobras para hacer propiedad y uso de la Defensa Nacional, siendo en su momento un avión único en el mundo. Cabe aclarar que algunas fuentes citan que su costo total fue de 250 millones de dólares, lo cual podría ser posible por algunos otros casos adicionales, aunque muchas otras fake news inclusive mencionan que tuvo un costo superior a los 500 millones de dólares o más de 7 millones de pesos, pero repito, esas solo son fake news. O sea, chismes, mentiras, etc. Por lo menos los datos que yo les comparto se basan en fuentes oficiales y las pueden ver en la parte inferior de su pantalla. Esta aeronave, que tiene 57 metros de longitud por 17 de altura por 60 de ancho, cuenta con una capacidad para 250 pasajeros, incluyendo la tripulación, un baño completo, una recámara presidencial, comedor, cocina, sala de juntas, prensa y una oficina o despacho para el presidente, dormitorios para la tripulación y pasajeros, cubriendo todas las necesidades de Estado como logística, operaciones, seguridad, rescate y emergencia, entre otros. Con restaurante con alcoba. ¿Nunca han visto la película del Air Force One con Harrison Ford y Gary Oldman? Todos los aviones presidenciales son parecidos. El Boeing 787-7 José María Morelos y Pavón aterrizó en México el 9 de octubre del año 2014 para su revisión y posteriormente ser llevado a Dallas, Texas, donde se concluyó su construcción casi 2 años después, entregándose el 3 de febrero del 2016, realizando su vuelo inaugural el día 10 del mismo mes y mismo año, o sea, el 10 de febrero del 2016, en un viaje a Hermosillo, Sonora, para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta aeronave, que se construyera en convenio con la empresa Boeing para desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas en la industria aeronáutica para futuros modelos, con lo cual participó México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y no solo comprándolo para el uso de un mandatario, sino por lo menos para los siguientes 4 sexenios, sin importar el presidente o partido político correspondiente en turno, y así como sus antecesores, para continuar con labores humanitarias y de atender problemas de emergencia nacional o desastres naturales, si fuera el caso. Imagínense si me iba yo a subir ese avión. Realizó 214 vuelos volando 600,000 kilómetros. Estuvo en funciones 2 años 10 meses, siendo un modelo prototipo que consume menos combustible, un promedio del 20% menos comparado con los demás, con la posibilidad de llegar a una autonomía de hasta 8,500 kilómetros u 11 horas de vuelo. Es decir, con vuelos transnacionales sin escala, según las condiciones climatológicas. De acuerdo a esto, podría volar desde México hasta Tokio sin pararse, pero ni para ir al baño. Y su última encomienda fue hasta el momento con el expresidente Enrique Peña Nieto, llevándolo junto con su comitiva a la cumbre G20 de Buenos Aires en el año 2018. Y decimos su última emisión hasta el momento, puesto que la llegada del sexenio de la Cuarta Transformación se ha pretendido vender o rifar sin ningún éxito, por lo menos hasta septiembre del 2020, el año de la pandemia. Nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión. Se va a rifar a todo el pueblo. Y no se preocupen, que si a dónde lo van a estacionar el que se lo saque, ahí va a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardar el avión al que lo obtenga mediante la rifa. Pues hasta aquí parte de esta historia. No sé a ti qué te parezca. Como siempre, antes que nada, antes de continuar, déjame decirte que en verdad, juntos y unidos podemos combatir al coronavirus. Por eso no escatimemos en no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades, entre ellos usar el cubrebocas. Yo por eso a lo largo de estas cápsulas me estarán viendo con mi cubrebocas.
y te recomiendo no lo dejemos de hacer. Por otro lado, bueno, definitivamente no ha sido el objetivo contarte la historia de la aviación en México con esta cápsula, sino la historia de los aviones presidenciales. Sin embargo, si a ti te gustaría conocer más sobre el tema, tú sabrás que hay muchos otros sitios, lugares, espacios dedicados a ello. Quizás hagamos algo más adelante. Por lo pronto te puedo decir que yo te recomiendo ampliamente un serial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Googlealo o trata de encontrarlo por medio de tu buscador favorito. Es parte de una de las tantas fuentes que tomé para esto. Y hablando de las fuentes, precisamente quiero aclarar antes de continuar que no hagamos tanto caso a las fake news. No nos guiemos por lugares que a veces ni las fuentes nos están compartiendo de dónde obtener su información, ahorita con el caso del avión presidencial. Entonces, retomando parte, un poquito del objetivo de esta serie de contenidos es cuestionarnos sobre estos fenómenos que estamos viviendo, en particular en este año 2020, con que es uno de los que más nos va a dejar marcado, ¿no? La rifa del avión presidencial. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que es correcto? ¿Tú crees que podría tener un uso mejor el avión presidencial? ¿En verdad crees que es innecesario? ¿Crees tú que de verdad es un palacio en los cielos? ¿O qué tanto está más o menos a la altura de otros aviones presidenciales? Pues para eso te quiero compartir ahora sí las 10 cosas que no sabías del avión presidencial, donde ahí lo podremos ver comparado con los aviones presidenciales de otros países. Sabrás también que el anterior avión, el Boeing 757, presidente Juárez, tuvo un percance estando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa a bordo. Eso dicen, no me consta, pero la leyenda urbana o la leyenda aeronáutica presidencial, eso dice. Pues nuevamente te invito a que dejes tus opiniones, a que hagas tus comentarios. No importa que nos metemos la 10 de mayo, si te llevas te aguantas. No es cierto. Sí, vamos a buscar tener esta diversidad de opiniones encontradas. Entonces sígueme en la siguiente cápsula, donde pasamos de las 5 a las 10 cosas que no sabías del avión presidencial mexicano. No sin antes hacerte otra recomendación, ¿sabes? Si tú te compras algún tipo de objeto o artesanía de cobre, lo pones a un lado de tu computadora, en el centro de tu mesa, procura cambiar las chapas de tus puertas, perillas, otra serie de objetos por cobre. El cobre ayuda a matar, eliminar los patógenos de los virus, no solamente del coronavirus, de cualquier otro virus. Entonces también te invito a que me sigas y que estés al pendiente de esta serie de cápsulas, donde te haré como una serie más de recomendaciones vista a través de especialistas, donde personas ya con autoridad sobre el tema, no un payaso como yo que nada más habla lo bueno, pero sí con personas que nos van a decir por qué el cobre nos puede ayudar para combatir el coronavirus, así como la otra recomendación que anteriormente te hice sobre que hagas inhalaciones de eucalipto con hierbabuena. Entonces te invito a que te suscribas, me sigas en mis demás plataformas digitales, lo compartas si es que es de tu interés con tus amigos, compañeros, familiares, etc. Y no sin antes nuevamente externar mis condolencias para todas las personas que han tenido un familiar que ha fallecido por esta pandemia por el coronavirus. 104,000 personas en promedio hasta la fecha, y por ahí dicen las leyendas urbanas que son más. Sin embargo, a todos ellos les externo mis condolencias, les quiero transmitir un mensaje de fortaleza, de ánimos, y pues hay que seguir para adelante. Entonces los espero en la siguiente cápsula. Gracias.